tenemos vigilia a partir de las 8 de la noche, ¿verdad? Así que esas son las actividades venideras. Queremos pedirle a las damas que al terminar el servicio nos regalen unos minutos. La líder de las damas les quiere compartir una información, y también a todos los que son parte del ministerio Brazos de Amor. Después del servicio nos vamos a estar reuniendo en el Salón de Años Dorados. Si usted es parte del ministerio Brazos de Amor, al final queremos compartirles cierta información. Quiero que sepan que el ministerio Brazos de Amor ya está trabajando en una nueva misión en Venezuela, ¿verdad? Y le damos gloria al Señor por ese grupo de venezolanas que se levantó. Nos integramos con Brazos de Amor, y ya muy pronto estarán escuchando o viendo fotos o videos del grupo que se está levantando en Venezuela. Se le está surgiendo una nueva misión para gloria y honra del Señor, ¿verdad? Dios es bueno. Así que yo que usted le daría un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea el Señor. Y si usted no sabe qué es Brazos de Amor, es el ministerio que se encarga de ayudar, de dar a los necesitados, de proveer alimentos, ropa, lo que sea para los que están en necesidad. Y si usted quiere ser parte de ese ministerio, pues acérquese a nosotros. Puede ser parte de ese ministerio también, ¿no? A ver, ¿qué más tenía por acá? Creo que son todos los anuncios. Bien, entonces queremos también extender la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos da gusto siempre que tenemos caras nuevas. Yo sé que de repente habrán algunos que durante estos 2 domingos quizás estuvieran acá, pero como yo no estaba, así que quiero tener el privilegio de personalmente decirle bienvenido. Así que si usted estuvo aquí el domingo pasado por primera vez, o el antepasado, o ahora, quisiera que nos regale un momentito de pie. Queremos saludarle, queremos conocerle. Tenemos aquí una joven. Regálanos nuevamente tu nombre, por favor. Noldis. Y es tu segunda vez, me dijeron, ¿verdad? ¿Y eres de dónde originaria? De Colombia. Bueno, un placer que estés con nosotros, que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Puedes tomar asiento. Es mi deseo que Dios trate contigo y que salga de aquí bendecida en este día. ¿Habrá alguien más de este lado que está visitando primera, segunda o hasta tercera vez? Regálanos tu nombre si eres tan amable. María. ¿Y de dónde eres originaria? De Venezuela. Bendito sea el Señor. Bienvenida, María. Nos da gusto que estés con nosotros. A ver, ¿alguien más de este lado? Vámonos hacia el otro lado. Aquí tenemos un joven. ¿Cuál es su nombre, varón? Reyes. Es segunda vez con nosotros, ¿verdad? Eso, no lo vi el domingo, pero me imagino que estuvo acá. Siéntase en casa ahora. Queremos extender el gran amor que Dios nos ha dado. Queremos compartirlo con todos ustedes. ¿Habrá alguien más aquí que es primera, segunda o hasta tercera vez que está con nosotros? Aquí tenemos una parejita. Yo soy Christopher. Christopher. Y ella es mi novia, Eneli. Eneli. ¿Y son originarios de México. México, lindo y querido? Bienvenidos. Un placer que estén con nosotros. ¿Es segunda vez que están acá? Ok, nos da gusto. Esperamos que se gocen, que la pasen bien y sobre todo que se lleven el mensaje divino del Señor. ¿Alguien más allá atrás? ¿Todos somos de casa? Pues si todos somos de casa, entonces quiero decirles a todos y cada uno de ustedes bienvenidos. El Señor les continúe bendiciendo, y yo sé que no estamos en tiempos de abrazos, pero desde acá les doy un abrazo a cada uno de ustedes. Amén. En el nombre del Señor. Queremos extender saludos para los hermanos que están en México, los de Colombia y los de Perú. Hoy vamos a estar orando por la hermana Evelyn, que está hospitalizada. La hermana Evelyn es una de las hermanitas nuevas de la misión de North Carolina. Entiendo que le van a hacer una cirugía a las 4 de la tarde, me parece. Así que quiero que como iglesia nos unamos a interceder por esta joven, Evelyn, en North Carolina. Y también vamos a estar orando por el pastor Javier, que es el pastor que tenemos allá en Lima, Perú, que esta semana dio positivo con el COVID. Ayer hablé con él, no está tan grave, pero sí tiene los síntomas bien marcados. Así que vamos a orar,
vamos a interceder por Evelyn, vamos a interceder por el pastor Javier, y si entre nosotros hay alguien que vino con una carga, con un problema, con una enfermedad, con una necesidad y quiere que también oremos por usted, yo le voy a pedir que se acerque al altar y mientras oramos por ellos, al final cerraremos orando por usted. ¿Qué le parece? Así que allí donde usted está, por favor, únase conmigo y como iglesia, en común acuerdo, vamos a interceder por Evelyn, vamos a interceder por el pastor Javier, y si hubiera alguien, pues se acerca y también vamos a orar por usted. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro. Si quiere arrodillarse, arrodíllese. Los que quieran venir al altar y postrarse en el altar también pueden. Vamos a dejar este tiempo para que el Espíritu de Dios se mueva. Vamos a dar este lugar al Espíritu Santo de Dios para que Él haga la obra. Señor y Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Jesús, nos acercamos delante de ti, Señor, para interceder en común acuerdo, Señor. Queremos clamar ante ti en esta hora a favor de nuestra hermana Evelyn, Señor. Queremos, Padre, pedirte en este momento, queremos suplicarte, mi buen Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, tu mano divina, tu mano sanadora, y allí donde está nuestra hermana, allí en ese hospital, tú le visites, tu mano le toque, Señor, y ella pueda sentir en este mismo momento, en este mismo instante, que tú, mi Dios, le estás sanando. Usa, Señor, al personal médico que la están atendiendo, Señor, para que puedan ver también tu mano obrando, para que ellos mismos den testimonio, Señor, que tú has obrado. Creemos, Señor, en ese poder sanador. Creemos, Padre, en ese poder libertador. Creemos, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu. Creemos, Señor, que basta que tú digas la palabra y nuestra hermana será sana, Señor. Di la palabra, oh Dios, y ella recibirá sanidad. En tus manos la ponemos, Señor. Queremos también interceder por la salud de nuestro hermano Javier allá en Perú, Señor. Oh Dios, lo ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que extiendas tu mano poderosa, pidiéndote, Señor, que le regales un toque divino, que le restaures, que le protejas, que tú elimines, Señor, toda contaminación de su cuerpo y todo virus desaparezca, Señor, y ese varón pueda continuar en la obra que tú le has encomendado, Señor. Oh Padre, fortalécelo, Señor, fortalece sus pulmones en esta hora, Señor. Toca su cuerpo, Padre, de una forma, Señor, divina, para que el poder de tu Santo Espíritu se manifieste en él y en su cuerpo, Señor. Ahora, mi Dios, queremos adorar tu nombre, Señor. Si tú lo sientes en tu corazón, adora al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. Él es digno de suprema alabanza. Él merece adoración. Bendito sea tu nombre. No tengas temor en rendirte, en postrarte, en humillarte delante de Él. No te detengas. Si el Espíritu te inquieta, ven. El salmista decía: vengan, arrodillémonos, postrémonos delante de nuestro Hacedor, démosle alabanza y adoración al único que la merece, a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Él es el Rey de la gloria.
Glorioso eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza. Ahora, mi Señor, permítenos también adorarte por medio de los diezmos, por medio de la ofrenda, Señor. Recibe estos diezmos, recibe estas ofrendas, Señor. Que sean también un medio de adoración, porque tú lo mereces, porque eres digno. Mientras entonamos un último canto, puedes darle al Señor lo que al Señor le pertenece, siempre manteniendo el orden por el centro y regresando por los costados. De esta manera mantenemos el orden. Aleluya. Hay un río de vida que está fluyendo de tu gloria. Sí, Señor, te adoramos. Llevando vida, llevando paz a cada nación. Te adoramos, Padre. Con gran poder, con gran virtud, derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Hay un río de vida que está fluyendo de tu gloria, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye gloria sobre nosotros, oh Señor, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, gloria se verá en toda nación. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, ser parte de tu pueblo, por poder darte en esta hora, Señor, parte de lo mucho que tú nos has dado. Bendice, purifica, santifica y multiplica, Señor, estos diezmos, estas ofrendas que son entregadas a ti. Ahora, mi buen Señor, si hemos hallado gracia delante de tus ojos, háblanos, Padre, habla a nuestros corazones. Queremos oír tu voz, queremos oír tu consejo, tu palabra. Queremos que te glorifiques en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso fuerte al Rey? Vamos a tomar asiento. Vamos a disponer el corazón, hermanos. Vamos a dar lugar a que el Señor hable en nuestras vidas en esta hora. Ahora su Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hace un momento tuvimos la lectura allí mismo y ahí es donde encontramos el mensaje de hoy. Vamos a estar hablando hoy acerca del nuevo nacimiento. Y es interesante, amados hermanos, que bíblicamente se nos habla de nacer dos veces. Y se nos habla también de morir dos veces. Lo interesante es que los que nacen una sola vez, estos mueren dos veces. Y los que nacen dos veces, estos mueren una sola vez. Ahora, eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y el deseo de mi corazón en esta hora es que cada uno de ustedes tenga bien claro en qué consiste el nuevo nacimiento, pero más aún es que cada uno de nosotros estemos seguros de que hemos nacido de nuevo. Porque solamente los que hayamos nacido de nuevo
no tendremos parte en la condenación. No moriremos eternamente. Solamente los que hemos experimentado este nuevo nacimiento somos los que tenemos entrada al reino de los cielos. Ahora, yo sé que usted no se acuerda el día que nació, y si usted me dice que se acuerda, es un fiel mentiroso. No tenemos memoria del día que nacimos. Nuestra madre sí, nuestro padre a lo mejor sí, si es que estuvo ahí, que lo más seguro es que no, pero nuestra madre es la que mejor recuerda nuestro nacimiento. Yo tuve la oportunidad de ver muchos alumbramientos. Tuve la oportunidad de atender a varias mujeres en mi juventud y recibir esas criaturas y verlos nacer. Agarrarlos en mis brazos, así todos llenos de lo que traen, ¿no? Y es increíble como esa cosita, después de 3, 4, 6 meses, es un bebé muy lindo. En el momento de nacer es mentira, que le digan qué lindo, ¿no? Todos somos feos. Hay algunos más que otros, ¿no? Pero después de unos meses, se torna un bebé. Y por aquí andan algunos bebés, veíamos a Noecito por ahí ya caminando, ¿verdad? Después de un año y fracción, ya lo vemos caminando. Pero lo que quiero que nosotros asimilemos bien es que Dios nos enseña cómo es que espiritualmente nosotros podemos experimentar en una forma similar lo que es el nacimiento físico. Ahora, lo que encontramos aquí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan es una conversación entre un hombre importante, un maestro, un fariseo, alguien que era religioso, muy religioso, tan religioso que tenía miedo que sus compañeros lo vieran hablando con Jesús, porque acuérdense que los religiosos de la época de Jesús rechazaron a Jesús, no reconocieron a Jesús. Y entonces este Nicodemo, mire en el verso 1, dice que era un hombre de los fariseos y que era un hombre que era principal entre los judíos. O sea, era fariseo del grupo religioso sobresaliente en la época y era un hombre principal, o sea, era importante entre los judíos. Mas sin embargo, dice que viene de noche, viene a escondidas, a acercarse a Jesús, a decirle a Jesús: yo reconozco que verdaderamente vienen de Dios. O sea, mi grupo religioso no cree, yo sí creo, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Pero bueno, esa es la confesión de Nicodemo. Pero el punto de nosotros hoy día es el nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo le hace esta confesión a Jesús, y esto es lo que yo quiero que entendamos, vamos a leer verso 3 en adelante. ¿Okay? Dice en el verso 3 que Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos, a través de esta palabra que es bendita. Nicodemo recibe dos observaciones. Primero, si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de los cielos. Y si no naces espiritualmente, no puedes entrar al reino de los cielos. Y el problema, amados hermanos, es que la persona religiosa cree que tienen asegurado el reino de los cielos. No importa la religión que la gente practica, creen
que por su religiosidad han asegurado su entrada al reino de los cielos. Y entonces Jesús nos deja esto escrito para que nosotros entendamos que no se trata de una religión, no se trata de una iglesia, no se trata de un movimiento, no se trata de una filosofía, se trata de reconocer en qué consiste el nuevo nacimiento. Pero más que reconocer, experimentar ese nuevo nacimiento. Usted está aquí porque un día esa bolsa de agua en la que usted se formó se rompió y usted salió. Y algunos de ustedes quizás lo sacaron, los que nacieron por cesárea. Pero se formaron en esa bolsa de agua. Bueno, nos formamos, perdón, en esa bolsa de agua. Y de ahí salimos y nacimos físicamente. Y por eso estamos aquí hoy día. Experimentamos el nacimiento natural, físico, biológico, y ahora somos adultos, algunos somos jóvenes todavía, otros son niños, pero ya experimentamos todos ese nacimiento. Ahora la pregunta del millón es, ¿todos hemos experimentado el nuevo nacimiento o ignoramos el nuevo nacimiento? Porque si no nacemos de nuevo, dice Jesús, o sea, Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y si no naces del Espíritu, o sea, que es el mismo nuevo nacimiento, no puedes entrar. Entonces, ese nuevo nacimiento es el nacimiento espiritual. Ya nacimos todos físicamente. Ahora, nos falta nacer espiritualmente para poder entrar al reino de los cielos. Y quizás esto se vuelve más comprensible cuando entendemos la parte que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, que por haber pecado todos estamos destituidos, estamos expulsados de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Cuando Dios nos creó, Dios nos hizo a nosotros eternos, nosotros no estábamos supuestos a morir. La muerte vino a reinar a causa del pecado. Y como la paga del pecado es la muerte, entonces nosotros tenemos que morir. Y cuando fuimos sentenciados a muerte, entonces Dios, queriendo devolvernos a nosotros la eternidad con la cual nos creó desde el principio, entonces Dios nos da la oportunidad por medio de Cristo Jesús de volver a nacer. Pero este nuevo nacimiento es espiritual, ya no es en la carne. Nicodemo le pregunta, ¿y cómo yo siendo viejo regreso al vientre de mi mamá para volver a nacer? Claro, él estaba pensando, bueno, tengo que volver a nacer, tengo que nacer de nuevo, tengo que experimentar el nuevo nacimiento, pero imagínense, así como soy, viejo, grande, medio gordito, ¿cómo entro al vientre de mi mamá para volver a nacer? Era la inquietud de Nicodemo, pero Jesús le dice, es que no te estoy hablando de un nacimiento físico, te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Y esto es lo que muchos todavía no lo han entendido. Y mire que hay gente que lleva años escuchando el Evangelio, pero no han experimentado el nuevo nacimiento, no han nacido espiritualmente. Y como no han nacido espiritualmente, no importa si tiene 20, 30, 40, 50, 60 años en la iglesia, no importa. No entrarás al reino de los cielos. Porque Jesús dice que el que no nazca de nuevo no puede entrar. El que no nazca espiritualmente no puede entrar al reino de los cielos. Así que el cuento de que tú no le haces mal a nadie, de que tú eres bueno, de que tú le ayudas a todo el mundo, de que tú vas a la iglesia todos los domingos, que lees la Biblia, que haces esto, que haces lo otro, puro cuento. La palabra te dice literalmente que si no naces en el Espíritu, no tienes entrada. Haz de cuenta que es el boleto, es tu pasaporte, tu visa de entrada al reino de los cielos. Y si no lo tienes, no vas a entrar. Aunque seas muy bueno, seas muy modesto, seas muy acá, seas muy allá, no importa. Porque hay un requisito que Dios estableció, que para poder entrar es necesario nacer. Entonces este nacimiento es espiritual. Dice el verso 7.
¿Está conmigo? Estamos en Juan capítulo 3, ¿verdad? No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, nosotros nacemos físicamente, pero hay una condenación para el ser físico por causa del pecado. Entonces dice Jesús que si nosotros queremos volver al origen, si queremos entrar al reino de los cielos, necesitamos experimentar el nacimiento espiritual. Por encima del nacimiento físico, tú necesitas nacer espiritualmente. Y repito esto y no me voy a cansar de repetirlo. No se trata de iglesia, ni mucho menos de religión. Porque el nacimiento espiritual te lleva a una relación personal con Dios como tu Padre. Y así como cuando naciste físicamente, cuando empezaste a tener razonamiento, te diste cuenta que tenías una mamá y un papá y un hermano y un tío y una abuela y qué sé yo cuántas cosas alrededor tuyo. Bueno, cuando naces espiritualmente, entonces te vas a dar cuenta que tienes un Padre Celestial y que tienes una familia que se llama iglesia. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer espiritualmente. Vete al capítulo 1 del mismo Juan. Mira lo que dice en el verso 12 del capítulo 1. Dice que todos los que lo recibieron, está hablando de Jesús, todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice el verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nacimiento espiritual viene conectado directamente con Dios. Entonces, como eres engendrado por Dios, quiere decir que Dios va a ser tu Padre. Y por eso es que Jesús decía a los religiosos: a nadie llamen Padre, porque hay un solo Padre que está en los cielos. Y digo esto porque hay religiosos que a su líder le llaman Padre. Jesús dice: hay un solo Padre, el que está en los cielos. Entonces, cuando tú naces espiritualmente, Dios es tu Padre. Ahora, ¿dónde quedó aquello que te enseñaron que todos somos hijos de Dios? Bueno, deséchalo, porque no es lo que te enseñaron los abuelos o los tatarabuelos o tus padres. Es lo que la palabra de Dios dice, lo que cuenta. Dice que los que vienen a ser hijos de Dios son los que reciben a Cristo y creen en Él. Lo estamos leyendo, verso 12. ¿Ya? ¿Lo dice el pastor Fabio? Bueno, yo lo repito, pero lo dice la Escritura. Los que reciben a Cristo, los que creen en su nombre, estos, dice, pasan a ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que mientras no naces de nuevo, entonces tú sigues siendo una criatura de Dios, no un hijo, no una hija. Y yo sé que todos queremos ser hijos, ¿verdad? Y todos queremos ser salvos, y todos queremos entrar al reino de los cielos, y todos buscamos excusas, y algunos decimos: no, pues Dios no va a ser tan malo de que viendo cómo yo me he portado no me va a dejar entrar. No creo que Dios no me deje entrar al cielo si yo le he ayudado a todo el mundo. Bueno, no andes creyendo, no andes suponiendo, mejor afirma lo que la palabra de Dios dice. Entonces, este nacimiento es de carácter espiritual. Ahora, ¿cómo es que se nace? Ya dijimos el nacimiento físico: te formas en una bolsa de agua y a los 9 meses esa bolsa se revienta y vámonos, porque si no, ya no hay nada para ti. El nacimiento físico. Entonces, regresemos al capítulo 3. Acuérdese de que en el verso 2 Jesús le dice que el que no nazca de nuevo no verá el reino de los cielos. ¿Okay? Y el que no nazca de nuevo, en el verso 3 dice: no puede ver el reino de los cielos. Y en el
verso 5 dice que el que no nace del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Nicodemo, cuando se da cuenta que Jesús le está hablando de un nacimiento espiritual y no de un nacimiento físico, lanza la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Y la pregunta es, ¿y cómo se nace, pues? Si no tengo que regresar al vientre de mi mamá para volver a nacer, ¿cómo es que se nace espiritualmente? Es la pregunta de Nicodemo. Y claro, la pregunta que todos deberíamos hacer, si no tenemos bien claro, deberíamos de preguntarnos, bueno, ¿y cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo es eso de nacer espiritualmente? Porque a lo mejor usted ya tiene 20, 30 años en la iglesia, practicando una religión, qué sé yo, y usted no ha nacido espiritualmente. Y el problema es que si usted se muere hoy, aunque tenga 30 años en la iglesia, si usted no nació espiritualmente, pues le va a pasar la del hombre rico, que estaban estudiando hoy en la escuela dominical. Desde allá abajo nos va a mirar a nosotros. Yo decía, allá, Pastor Fabio. No te conozco, lo decía. Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar de tormento. Dios quiere que todos entremos a su reino. Pero es decisión de cada uno. O sea, nadie puede decidir por otro. Ni la mamá puede decidir por sus hijos. Cada uno toma su propia decisión. Entonces, leamos en el verso 9. Volvemos al capítulo 3 de Juan. En el verso 9, Nicodemo lanza la pregunta. Dice Nicodemo, en verso 9, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Jesús le dijo, pero eres tú maestro de Israel y no sabes esto. O sea, miren que el tipo, además que era un gran religioso, era principal, o sea, era importante, también era maestro. Pero no sabía cómo asegurar la entrada al reino de los cielos. Y este es el problema de la gente religiosa. La gente religiosa te enseña a ti, al igual que Nicodemo, te enseña doctrina. Y te enseña principios y te enseña prácticas religiosas que no tienen nada que ver con tu entrada al reino de los cielos. Por eso es importante que cada uno de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es buscar este nacimiento, porque tú estás aquí porque años atrás naciste. Ahora, espiritualmente es igual, tú no vas a poder avanzar si no naces. Es obvio, lo primero es hay que nacer. Y cuando tú naces, empiezas a crecer poco a poco y vas madurando y vas creciendo y llegas a ser un adulto, como el caso de cada uno de nosotros. Espiritualmente es exactamente lo mismo. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente, que tú alcances las promesas de Dios y que tú experimentes todo lo que Dios ha preparado para ti. Ahora, váyase más adelante al verso 14. Estamos en que Nicodemo preguntó cómo es que se puede hacer esto, cómo se puede nacer espiritualmente. Dice en el verso 14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, Nicodemo era maestro, era judío, y los judíos desde bebé estudian la palabra por ley. Todos los días ellos leen. Los padres le leen a los hijos y a los hijos de los hijos, y es una ley. Entonces ellos todos los días lo hacen. Aparte, este hombre era religioso y por encima era maestro. Entonces este hombre conocía. Por eso es que cuando Jesús le dice, ¿te acuerdas cómo Moisés levantó la serpiente? El hombre no tenía ni la menor duda de lo que Jesús estaba hablando. Aquí quizás hay algunos que se queden en la luna y digan, pero ¿y qué pasó con Moisés? ¿Y quién es Moisés? Algunos quizás ni saben quién es Moisés. Algunos ignoran lo de la serpiente. En el libro de Números está escrito cuando el pueblo de Israel, cruzando por el desierto rumbo a la tierra prometida, se encontraron con una peste de serpientes venenosas que cuando las personas eran mordidas se morían, y murió mucha gente. Y cuando Moisés viene a Dios
a consultar, Dios le dice, mira, hazte una serpiente de bronce, ponla en un palo, en una estaca, en una madera y la pones en alto. Ahora de cuenta eso, esa asta, ponla allí. Y todos los que sean mordidos por la serpiente, lo único que tienen que hacer es venir ante esa serpiente de bronce, a mirar la serpiente de bronce y no van a morir. Y así controlar la mortandad. Ahora, Jesús le está explicando a Nicodemo cómo nacer de nuevo. Le está explicando cómo experimentar el nacimiento espiritual. Y le dice, ¿te acuerdas lo que hizo Moisés? Bueno, exactamente como Moisés colgó aquella serpiente en el madero, a mí me van a colgar también en un madero. Todos aquellos que fueron mordidos por la serpiente y vinieron a ver la serpiente de bronce no murieron. Ahora Jesús le dice, todos los que vengan a mí colgados en la cruz no van a morir eternamente. O sea, no habrá muerte espiritual. Entonces, Jesús le está explicando cómo nacer de nuevo. Ahora, para él era muy fácil entenderlo, para nosotros quizás sea un poquito complicado. Veamos entonces qué más tenemos para poder nosotros aplicarlo a nuestros días. Dice el verso 16, porque me salté el verso 15, creo, ¿no? Dice, verso 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego, cuando nos vamos al 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree, o sea, el que cree en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿se acuerdan lo que leímos en el capítulo 1, versos 12 y 13? Que a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre se les dio la potestad, o sea, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y eso dice, no son engendrados por voluntad de hombre, sino directamente de Dios. Bueno, entonces el nacimiento espiritual concluimos que consiste en lo que dice el capítulo 1, verso 12. Los que creen en su nombre, los que lo reciben, estos nacen espiritualmente. Es lo que estamos leyendo aquí en el verso 15 en adelante. Todo aquel que en él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tienes vida eterna, entonces no hay muerte espiritual para ti. Y para que no haya muerte espiritual, tienes que haber nacido espiritualmente. Porque muerte física sí vas a pasar por ella, excepto, dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice el apóstol Pablo que excepto los que estemos vivos cuando el Señor venga, son los únicos que no van a experimentar muerte física. Todo el resto tendrá que morir físicamente, pero no habrá muerte espiritual. Entonces entendamos que lo que está diciendo Jesús es que para nacer espiritualmente lo que tienes que hacer es reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz, aceptar que Él murió en la cruz para salvarte. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, cuando crees en tu corazón en Él, entonces naces espiritualmente. Ahora, no se come el cuento. Yo me he encontrado con gente evangelizando que me dice, oh no, yo he creído en Cristo desde niño. No. Una cosa es creer que Jesús existe, creer que Jesús es real. Otra cosa es creerla en tu corazón, es llevarlo a tu corazón, es recibirlo en tu corazón. Acuérdense que el texto dice, a los que le recibieron, y márquelo si quieren en su Biblia, Juan 1:12, a los que lo recibieron y creyeron en su nombre,
a estos es que se le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo nos lo explica mejor en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, y es interesante que Pablo literalmente nos dice que este nuevo nacimiento es una confesión o una oración, podemos decir. Capítulo 10 de Romanos. Dice en el verso 8, leo el verso 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que el mensaje de la salvación se resume en esto y está en ti, entre tu cabeza y tu corazón. De eso va a depender. Hay gente que es muy precavida, como han oído por ahí que si tú te vuelves evangélico es que te lavaron el cerebro, ¿no? Entonces hay mucha gente que se cierra y llega a la iglesia, escucha la palabra, pero con la mente cerrada. No, a mí no me van a convencer. No. Yo sé lo que creo. Yo sé dónde estoy parado. A mí nadie me va a convencer. No, y es que no se trata de que te convenzamos, porque quien te va a convencer es el Espíritu de Dios. Entonces, vemos que entre tu boca y tu corazón, dice Pablo, puede quedar determinado si entras o no entras al reino de los cielos. Hace un momento yo dije que nadie puede decidir por ti, es tu propia decisión. Pero tú tomas esa decisión no solo con la mente, sino tiene que ser con el corazón. Porque el que cree en Jesús con la mente, el que ha aceptado a Jesús con la mente, estas son las personas religiosas. Y en la misma iglesia evangélica tenemos un montón de gente religiosa. Y por eso es que usted va a ver gente entre nosotros que se pronuncia como cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Hay gente en nuestras iglesias que usted lo ve domingo a domingo, lo ve con la Biblia bajo el brazo, lo ve que han aprendido muy lindo a decir gloria a Dios y aleluya. Pero su estilo de vida dice lo contrario. Por lo tanto, ¿sabe cuál es el problema? Que no han nacido de nuevo, no han nacido espiritualmente. Pablo dice, entre la boca y tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. Me encanta esa expresión que usa Pablo, porque es lo mismo que estamos haciendo aquí. Estamos en el verso 8, vámonos al verso 9. Dice, al final del verso 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la mejor explicación del nacimiento espiritual está aquí. Creer en Jesús, recibir a Jesús, pero no con la mente, sino con el corazón. Y cuando tú lo haces, confesarlo con tu boca. Por eso es que les decía hace un momento, es una confesión, es una oración que tú vas a hacer. Y en esa oración, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Simplemente le vas a decir a Dios que tú reconoces que eres un pecador, que aceptas el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al igual que aquellos mordidos por la serpiente venían a ver la cruz de bronce, la serpiente de bronce, y eran sanos. Así los que vengan a Cristo no morirán eternamente, o sea, nacen espiritualmente. La vida eterna es asegurada. Ahora, usted se recuerda de Marta. Es muy conocida la Marta. Yo espero que aquí no haya ninguna Marta. Al menos de nombre creo que no la hay, pero de hecho creo que hay muchos. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan encontramos un ejemplo literal donde Jesús confronta a Marta. Allí mismo en el Evangelio de Juan, regresemos a Juan, pero vaya al capítulo 11, el Evangelio de Juan, capítulo 11, y encontramos allí la historia del amigo de Jesús, Lázaro, el amigo de Jesús, pero Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Ahora, mire lo que dice, léase toda la historia si usted quiere. A mí lo que me interesa son el verso 25, 26 y 27.
¿Lo tiene? Ok. Dice en el 25, 11:25. Jesús le dijo, ahora estamos hablando de Marta. Jesús le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. O sea, todo el desenlace viene por la resurrección de Lázaro. Estaban hablando de que Lázaro iba a resucitar. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, a ver, dígalo. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Suena muy bonito, pero ¿cómo termina el verso? Jesús confronta a Marta y le dice, ¿lo crees? ¿Lo crees? Ahora, repito, si tú lo crees, tiene que ser en tu corazón. Si tú vas a recibir a Jesús, tiene que ser en tu corazón. Y después que tú creas y lo recibes en tu corazón, decláralo con tu boca, confiésalo con tu boca, porque entonces aseguras tu entrada al reino de los cielos, porque entonces estás naciendo espiritualmente. Me da risa cuando la gente me dice, no, yo primero voy a arreglar mi vida y entonces voy a aceptar a Cristo. Ahí te vas a estar. Ese día nunca va a llegar, porque nosotros humanamente somos incapaces. Quien arregla nuestra vida se llama Jesús. Y cuando lo recibimos es cuando empieza el cambio. ¿Por qué? Porque experimentamos este nacimiento espiritual que es el que nos va a cambiar. Entonces dice en el verso 27, vamos a completar el texto para que no se quede a media. Dice el verso 27, que Marta le respondió y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora, eso es lo que todos necesitamos hacer para nacer espiritualmente. Sí. Cualquiera puede decirlo, sí, de labios para afuera, pero no se trata de los labios, sino se trata de tu corazón. Hay gente, me da risa cuando me encuentro con gente que me dice, no, es que yo antes era cristiano. ¿Cómo? ¿De dónde sacas eso? Que antes era cristiano y ahora ya no. O sea, naciste espiritualmente, pero te moriste. Allá en mi país yo era cristiano, allá yo le servía al Señor, allá yo hacía, allá. No. O puedes venir a decirme que eras hijo de tu mamá y ya no. Tal vez de tu papá te creo porque te engancharon que era el papá y no era. Pero de la mamá es imposible. No me puedes venir a decir, no, yo cuando estaba en mi país era hijo de mi mamá, pero aquí soy hijo de... No es posible. Entonces, no te confundas. A lo mejor creíste en Cristo, a lo mejor confesaste a Cristo, pero de aquí para arriba. ¿Sí? Y como es de aquí para arriba, mira la lasaña. Pues de aquí para arriba, entonces estás noqueado. Tiene que ser con tu corazón. Y cuando llegue eso a tu corazón, no pierdas tiempo en confesarlo, no pierdas tiempo en declararlo, porque entonces asegura tu salvación. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Marta respondió, sí, Señor. Entonces es un buen ejemplo. Ahora, mira lo que dice Pablo a los Corintios. Ve a 2 de Corintios capítulo 5. Si ya te aburriste, dale gloria a Dios. Y si no te has aburrido todavía, más gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 5 dice el apóstol Pablo que si alguno está en Cristo, 2 de Corintios 5, verso 17, 5:17, 2 de Corintios, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando naces espiritualmente te conviertes en una nueva criatura y por eso es que hay un cambio.
Cuando nos convertimos a Cristo, cuando venimos a Cristo, o mejor dicho, cuando Cristo viene a nuestro corazón y experimentamos ese nacimiento espiritual, hay un cambio en nosotros. Pero no me vengas con el cuento que tienes 20 años de ser cristiano, 20 años que aceptaste a Cristo y vives peor de lo que vivías antes. Por favor, no te engañes, no estás engañando a nadie más, te estás engañando a ti mismo. ¿Cómo me puedes decir a mí que tienes tantos años de haber nacido espiritualmente o de haber recibido a Cristo si ni siquiera te llama la atención congregarte? No te llama la atención leer la Biblia, no te gusta orar, pero dejemos eso. Pero bien que te gusta doblar el codo, bien que te gusta perderte por ahí con la vecina, bien que te gusta ir a meterte en lugares que sabes que son de mala vida. ¿Y cómo me dices el domingo que, ay, gloria a Dios? No te engañes, hombre. Seamos realistas. Estás patinando en el fango. Estás hundiéndote cada día con una carita de alegría, con una carita de que todo está bien, de que estoy bien con Dios. No, por favor, no te engañes. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas ese nacimiento espiritual. Necesitas convertirte en una nueva criatura. Mira, dice Pablo, las cosas viejas se acaban y todas son hechas nuevas. Pero hoy día conocemos muchos cristianos de años que las cosas viejas han aumentado. Y a las cosas viejas les han agregado otras cosas peores. Antes robaban poquito, hoy roban mucho. Y viviendo una vida de sinvergüenzas, profesando ser cristiano, y lamentablemente es la forma como le estás haciendo daño a la iglesia, porque te identificas como cristiano, te identificas como hijo de Dios, pero estás viviendo como hijo del diablo, atraído por las cosas del mundo, arrastrado por los placeres de la vida, llevado por todo viento de doctrina. Eres del mundo, no eres un hijo de Dios. Este es 1 de Juan capítulo 1 y te vas a dar cuenta. Del 1 al 3, léete esos capítulos del 1 al 3 de la primera carta de Juan y te vas a dar cuenta que realmente no has conocido a Dios. Has conocido quizás mucho de Dios, y quizás conoces mucha Biblia, pero a Dios no lo has conocido, papita. Que el día que conozcas al Señor, ese día vas a nacer de nuevo, y ese día tu vida va a cambiar, y ese día hasta tu forma de caminar va a cambiar. Porque se va a acabar tu altivez, se va a acabar tu orgullo, se va a acabar esas palabritas graciosas que salen de tu boca, se van a terminar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor hace el cambio no lo haces tú. Te convierte en una nueva criatura porque has nacido de nuevo y empieza ese crecimiento, ese desarrollo espiritual que te va a llevar a experimentar la gloria de Dios, no solamente el día que el Señor venga, sino día con día. El Señor te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque eres su hijo, porque eres su hija. Eso es lo que Dios anhela. Y vamos a ir concluyendo. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1. Dice así, en el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora, si Dios te dice esto, ¿por qué entonces seguir perdiendo el
tiempo en una mentalidad vana, en una creencia vana, en una práctica vana, donde lo que estás viviendo es religión y nunca vas a tener una relación personal con Jesús como tu Salvador y con tu Padre Celestial, que es Jehová de los ejércitos. ¿Ok? Seguimos leyendo entonces que Dios quiere que tú y yo entendamos esto. Por lo tanto, dice, hermanos, tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Estoy leyendo el verso 7. Tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se queden unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Pronto el Señor dará su fallo para todos aquellos que han desechado el Evangelio de Jesús, pero aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos amplia entrada, como dice el escritor de Hebreos, hasta el lugar santísimo, o sea, a la presencia misma de Dios. Váyase a la segunda carta y con eso terminamos. También en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, y con eso terminamos. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, la participación que Dios te da a su naturaleza divina es cuando tú naces espiritualmente, cuando tú experimentas el nuevo nacimiento. Yo quisiera pedirte en esta hora que ahí donde tú estás consideres tu condición y no te avergüences. A lo mejor eres hasta bautizado ya, pero el bautismo no es garantía de que vas a entrar al reino de los cielos. Quisiera que pongas tu mano en tu corazón y te des cuenta si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad has experimentado ese nacimiento espiritual. Y si no lo has hecho, no te dé pena, que porque tienes 15, 20, 30 años, no, deja la pena de lado y echa mano de lo más importante, de la salvación de tu alma. Cierra tus ojos ahí donde estás, habla con Dios, dile a Dios lo que tú sientes en tu corazón. Y si en este momento tú has llegado a la conclusión de que no has nacido de nuevo, si tú a través de la palabra hoy has entendido que necesitas nacer espiritualmente, que necesitas asegurar tu entrada al reino de los cielos, y quieres hacerlo, bueno, si tú quieres hacerlo, repite esta oración. Si tú quieres nacer de nuevo hoy, si tú quieres experimentar ese nacimiento espiritual hoy, haz esta oración. Repite esta oración conmigo, pero recuerda, tiene que estar en tu corazón, porque si no viene de tu corazón, entonces de nada sirve. Tiene que venir de tu corazón. Lo leímos en Romanos 10. En tu corazón se cree para justicia y con la boca lo declaras para tu salvación. Si en esta hora tú quieres nacer de nuevo, si en esta hora tú quieres nacer espiritualmente, si has entendido todo lo que hemos leído, lo que hemos hablado, repite esta oración conmigo, allí donde tú estás, sin miedo.
Y dile: Señor Dios, que estás en los cielos, en esta hora yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Quiero pedirte que me perdones todos mis pecados. En esta hora quiero abrirte mi corazón. Cristo Jesús, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Creo en ti, creo en ese sacrificio que hiciste en la cruz para salvarme. Por lo tanto, ahora me humillo ante ti, pidiéndote que me recibas como tu hijo, como tu hija. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer de tu palabra el manual de mi vida. Séllame con tu Santo Espíritu y enséñame a vivir para ti el resto de mi vida terrenal, de manera que agrade y glorifique tu nombre. Gracias por aceptarme como soy. Gracias por recibirme como tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero pedirle a toda la iglesia que en este momento se quede orando. Y quisiera pedirle a aquellos que hicieron esa oración que se pongan de pie un momentito, porque quiero orar por ustedes. Si hubo alguien que hizo esa oración, quiero pedirte que te pongas de pie porque quiero orar por ti. Quiero pedir bendición para tu vida. Quiero pedir dirección para tu vida. Quiero pedir que Dios se glorifique. Amén. Alguien más, aparte de estas dos jóvenes. Todo el mundo orando, por favor. Tenemos dos jóvenes que hoy están naciendo de nuevo. Dos jóvenes más que hoy están naciendo de nuevo. Dice la Escritura que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Imagínense el gozo que hay en una familia cuando nace un bebé. Así es el gozo en el cielo cuando nace un bebé espiritual. Ahora tenemos 4 aquí dando testimonio que hoy han declarado con su boca lo que han creído en su corazón, que Jesús es su Señor y que Él es su Salvador. ¿Habrá alguien más? No tenga pena. Si alguien más hizo la oración, póngase de pie porque quiero orar. Si no hay nadie más, todos los que están orando, ayúdenme a orar por estos 4 nuevos hermanos. Padre, gracias te damos por estas 4 vidas, por estas 4 almas. Gracias, Señor, porque en tus planes están. Tú los trajiste a este lugar con un propósito. Tú los trajiste aquí para que escucharan tu palabra, para hablar a sus corazones, para invitarlos, y ellos sabiamente han decidido reconocer el sacrificio de tu Hijo Jesús como su medio de salvación. Ellos han entendido que solamente naciendo espiritualmente hay entrada al reino de los cielos. Ellos están asegurando en esta hora la salvación de sus almas. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, por nombre. Tómalos de la mano, dirige sus pasos y enséñales, Señor, a vivir en santidad. Enséñales a vivir para ti, y que esa nueva criatura que hoy están haciendo se siga formando conforme al plan que tú tienes para ellos. Que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, que puedan avanzar en el propósito tuyo, y que el día de mañana ellos también sean portadores de tu evangelio. Que ellos sean, Señor, ministradores de tu palabra. Que tú los uses como instrumentos para gloria tuya. Indícales los siguientes pasos que deben de dar. Guíalos al bautismo en obediencia. Llévalos, Señor, por la senda de justicia, y que nunca les falte tu gracia, tu amor, tu paz y tu misericordia. Que la bendición que hayan recibido, que la lleven a sus hogares y la extiendan con su familia. Porque así está escrito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Por lo tanto, mi Dios, la bendición llegará a esos hogares, y también allí habrá salvación. Otros creerán, otros se rendirán a tus pies, otros saldrán de la religiosidad, otros romperán ese yugo religioso y podrán experimentar el nuevo nacimiento. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, exaltamos, bendecimos tu nombre. Ahora, mi Señor, bendice a cada familia que está aquí representada. Bendice a cada hombre como cabeza de hogar, como esposo, como padre, como sacerdote de la familia. Señor, que tu bendición
bendición sea sobre cada uno de ellos. Bendice a cada mujer, cada dama, cada hermana que está aquí, Señor, en esta hora, que como madre, como esposa, como ama de casa, Señor, ellas puedan también cumplir con su tarea, con su trabajo, y que mi Dios, sus hijos sean bendecidos y los hijos de sus hijos también. Que cada hogar que está representado aquí lleve en esta hora bendición para su casa. Te lo pedimos, Señor, con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiere darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. A ustedes 4 quiero decirles bienvenidos a la familia de Dios. A partir de hoy, ustedes son hijos de Dios, no porque lo digo yo, lo dice la palabra. Si ustedes hicieron esa decisión en su corazón, crean, a partir de hoy son hijos de Dios, y si ustedes murieran esta noche, tienen entrada directa. Aleluya. Ahora, como un bebé recién nacido necesita de cuidado, necesita de atención, necesita de alimento, ustedes lo van a necesitar, y para eso está la iglesia, es la familia que les va a dar todo ese soporte, todo ese apoyo para que ustedes puedan crecer. 4 cosas que ustedes tienen que empezar a hacer ya para afirmarse en la fe y no convertirse en un religioso más. Número 1, este es el manual. Si no tienen una, háganse de una. Aquí están las instrucciones, no mías, sino de Dios, de cómo Él quiere que ustedes vivan. Número 2, todos los días saquen un tiempo para conversar con Dios. Así sean 2 minutos, así sea 1 minuto, pero aparte de ese tiempo, no tienen que arrodillarse, si lo hacen bien, sentados, como sea, pero ese tiempo sea para que ustedes vengan a Dios y simplemente le digan lo que ustedes sienten en su corazón. No tienen que aprenderse ninguna oración, no tienen que aprenderse ningún rezo, sino abrirles su corazón, porque es una relación que está empezando entre ustedes y su Dios. Ustedes son sus hijos y Él es su Padre. Así como el niño después de ciertos meses empieza a decir papá, es la tarea de ustedes. Aprender a decirle papá, aprender a acercarse y a confiar en Él. Tercero que ustedes deben hacer es congregarse, o sea, asistir a un templo como este. Esta iglesia les abre las puertas, les abrimos nuestros brazos, serán bienvenidos, pero si no se sienten bien aquí, pueden buscar otro, pero siempre y cuando sea una iglesia donde enseñen y prediquen esto. No se dejen llevar por gente que habla bonito, por gente que hace tremendos shows, sino por la palabra. Pero van a necesitar una iglesia. Número 4, si ustedes quieren ser verdaderamente cristianos, estas son las 4 columnas. La número 4 es compartan. Compartan con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, cada experiencia que ustedes tienen con Dios. Así de simple. Cada día Dios les va a permitir tener experiencias con Él. Compártanlas, y de esa manera ustedes van a estar haciendo evangelismo y Dios va a glorificarse en cada uno de ustedes. Por mi parte, pues solamente les digo bienvenidos y decirles que estamos aquí a la orden para poder seguir guiándoles y seguir ayudándoles en esta jornada de crecimiento espiritual para sus vidas. ¿Okay? Por mi parte, no me queda más que como siervo del Altísimo decirle a cada uno de ustedes, iglesia, que Jehová Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz en sus corazones. Que la paz del Señor les acompañe hoy y siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Vayan en paz. La gracia del Señor les acompañe.